Gloria a Dios. Entonces, hermanos, les decía que estamos en la carta a los Colosenses, pero yo les pido a ustedes el gran favor. A mí no me gusta imponerme, nunca he sido una persona que me gusta así como imponer las cosas. Sí me gusta convencer a las personas, que las personas puedan ser convencidas de que es necesario, por una cuestión de que es más práctico para ustedes. Pueden observar mejor la palabra si usted tiene su Biblia a la mano. Yo no puedo estar de acuerdo con un hermano que solo escucha, a menos que tenga problemas de vista. Ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero si usted puede leer bien, usted tiene que tener su Biblia a la mano. Usted tiene que tener su Biblia y su cuaderno de apuntes. Si no lo tiene hoy, pues sépalo para el próximo estudio. Su Biblia y su cuaderno con su lapicero para que usted vaya anotando ahí algunas cosas que usted considera importantes. Para mí todo es importante, pero obviamente usted no lo va a escribir todo. En todo caso, ahí queda el audio grabado y con el audio usted puede escucharlo de nuevo y con eso usted va a sacarle más punta al lápiz, ¿verdad? Bien, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 24. Estuvimos leyendo ahí que dice el apóstol Pablo, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta porción de la palabra, y es que toda la carta a los Colosenses nos enseña, hermanos, el centro de toda la carta es Cristo. Y no solamente es el centro de la carta, Cristo es el centro de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el centro de la Escritura. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que tenerlo presente en nuestra vida como creyentes. Cristo es el centro de todo. Por eso yo dije, tomando las palabras de un predicador, que me gusta cómo lo dice él. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Eso nos enseña, hermanos, y nos resume en una corta idea cómo es que Cristo es el centro de todo. Recordemos que en el contexto colosense, en el contexto de la ciudad como tal de Colosas, habían corrientes filosóficas, muchos dioses paganos, muchísimos dioses paganos, el sol, la luna, las estrellas, un tronco, cuanta cosa existía, los paganos, las personas que no eran cristianas, lo convertían en un dios.
también estaba el emperador romano, estaba el César, estaba una serie de dioses. De hecho, el César era el emperador, era el dios. De hecho, se le decía el Señor, el Kyrios, el Señor, refiriéndose al Señor como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo es nuestro Señor. Y cuando nosotros vemos nuestro Señor Jesucristo, era una forma como decirle al César, usted no es el Señor es Cristo. Y eso era una bofetada para el emperador romano, para el César. Eso era el rey, perdón. Eso es una ofensa porque él decía, yo soy el Señor. El César decía, yo soy el Señor. Entonces, usted debe ponerle siempre atención a que aquí lo que nos está llevando la palabra es a reconocer la supremacía de Cristo, la preeminencia de Cristo. ¿Qué está diciendo Dios a través de la pluma de Pablo? Está diciendo que Cristo es el Señor, no un rey, no un emperador. Y a pesar de eso, hermanos, los primeros 3 siglos de la iglesia, los primeros 300 años de la iglesia, incluyendo el siglo IV, fue un tiempo de mucha persecución a la iglesia. Los cristianos eran literalmente matados, asesinados, porque a ellos se les obligaba, usted tiene que declarar que el César es el Señor. Y si usted no hacía eso, usted estaba en problemas. Y entonces ahí era donde venían las persecuciones y hasta los asesinatos. Entonces, en ese contexto, Pablo está escribiendo. Pablo está derribando un argumento, diciendo, Cristo es el Señor. Por eso el versículo 15, el apóstol Pablo escribe, Él es la imagen del Dios invisible. Él, Cristo, el primogénito de toda creación. Yo expliqué la semana pasada que primogénito ahí es superior. El que es el superior, el que tiene la preeminencia, no el César. Aunque esto para el César, para todo el gobierno, el imperio romano, esto era una puñalada al César. Había que rendirle pleitesía al César. Pero no, Pablo les dice, no. Aquí, la imagen del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ese es el primogénito, ese es el que tiene la superioridad, no el César, ni cualquier otro Dios. Porque en él, dice, fueron creadas todas las cosas. ¿En él quién? ¿En el César? ¿En el Dios solo? ¿En el Dios Luna? No. En él fueron creadas todas las cosas, es en Cristo, siempre resaltando la imagen de Cristo, la superioridad de Cristo. El cristiano, por eso nos llamamos cristianos, porque los cristianos pertenecemos a una estirpe, a una clase diferente, la clase cristiana. Y esto tenemos que entenderlo de esta manera. Somos pertenecientes al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza, vamos a ver más adelante. En él fueron creadas todas las cosas, dice el verso 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Usted se imagina qué cachetada era esto para el César? Para cualquiera que se decía ser el Dios de ese tiempo, o el Señor de ese tiempo, que se creían así los superpoderosos. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice que fue en Cristo que fueron creadas todas las cosas. Usted tiene una dimensión, yo me imagino el enojo que podía sentir el emperador, ¿cómo se llama? El rey, la máxima autoridad, al decir que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Recuerde que por eso murió Cristo. Cristo murió porque él dice, yo soy el rey de los judíos, lo condenaron, recuerda, Jesús, rey de los judíos. Nada más que el reinado de él no era un reinado de este mundo. Por eso no lo entendieron todos los de la época de Jesús. Entonces, lo que él está diciendo es, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, hermano, eso es fuerte. Eso es fuerte porque está diciendo Cristo es el centro de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El instrumento de la creación, la razón de ser de la creación, el instrumento y la razón de ser es Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de la creación. Por Él fue creado todo. Para Él fue creado todo. Y en el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Esto es la eternidad de Cristo. No como nos dicen por ahí los testigos de Jehová. No, Cristo es el primer ser creado. Eso no es cierto. Aunque, y esto lo digo con respeto, pero con mucha determinación. Ahora que estamos subiendo estos videos a YouTube, hay que tener todavía más, ¿cómo se llama esto? Más firmeza para decir las cosas. Porque esto va a ser escuchado por cualquier persona que ande ahí buscando información de este asunto, digamos, en este caso de Colosenses. Pero el pueblo de Dios tiene que saber. Los testigos de Jehová llegan y te dicen, no, Cristo es el primer ser creado. ¿Por qué? Porque ve aquí, este pasaje lo dice, Cristo es el primogénito. Primogénito ahí no tiene nada que ver con primer ser creado, tiene que ver con superioridad. Apréndase esto. Con preeminencia, primogenitura en el sentido de superioridad. Cristo es el superior de toda la creación. El que tiene el primer lugar, el que tiene la preeminencia sobre todo. Por eso el verso 17 dice, Él es antes de todas las cosas. Si es antes de todas las cosas, quiere decir que ya Él desde antes estaba. No puede ser un ser creado porque dice que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Creo que esta palabra subsisten, déjeme ver un momentito aquí, correcto, mantienen su consistencia. Todo se mantiene consistentemente, ¿de acuerdo? Todo se mantiene en su punto, todo se mantiene en su lugar en Cristo. Todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Yo quiero que usted me siga con mucha atención lo que yo estoy diciendo, porque esto nos ayuda a entender, a dimensionar quién es nuestro Cristo, hermanos. Y que usted pueda, como cuando uno se come un pedazo de bistec que está así bien rico, ¿verdad? Que uno lo siente como que lo está degustando y a veces hasta que se chorrea aquí de lo rico que está. Que usted se pueda deleitar en ver cuál es su Señor. ¿Qué tiempo de enfriamiento hay para el Hijo de Dios que comprende esto, hermano? Yo sé que usted donde está ahí, usted está disfrutando esto que usted está escuchando. No porque lo diga yo, sino por lo que la palabra del Señor nos enseña. Cristo es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Como si fuera poco, nos dice en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién crees? Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y ese cuerpo somos usted y yo. Nosotros somos parte del cuerpo que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor. Del cual Cristo, el Cristo que venimos hablando, es la cabeza. Ahora sigue diciendo, Él, es decir, Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos. El que tiene la superioridad de entre los muertos, el que tiene la preeminencia, el principal, el primogénito de entre los muertos. Estamos en el verso 18. El primero en resucitar de entre los muertos. Para que en todo, escuche esto, hermano,
para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué le parece? Para que en todo ocupe, preeminencia tiene que ver con el primero en todo. Para que en todo ocupe el primer lugar. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, hermanos, a la letra esto lo entendemos. ¿Cómo lo vivimos en la práctica? ¿Cómo vivimos nosotros en la práctica el hecho de ser cristianos? ¿Estamos teniendo a Cristo como lo que la palabra del Señor nos enseña en este tiempo? ¿El primero en todo? ¿Estamos nosotros viviendo una vida donde Cristo tiene el primer lugar? Como lo dice aquí el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo ocupe el primer lugar. A mí me duele mucho cuando yo escucho el fracaso de un matrimonio, hermanos. Déjenme explicarles algo con respecto a esto. Vamos a ver si puedo acomodar esto diferente. Déjenme ver. No se me desesperen. Vean lo que les voy a decir, mi hermano. A veces a mí me duele escuchar cuando sé de algún caso, de algún matrimonio que fracasa. No hace mucho me comentaron de un matrimonio que, déjenme ver, hermanos, porque no puedo acomodar esto aquí, me está costando. Ahí. Ok. De un hermano, de una familia, de una pareja recién casada, no tienen mucho casados, que ellos están separados. Y una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué fracasan los matrimonios? Yo no sé por qué me metí con esto, pero quiero decirlo, no me voy a callar. ¿Por qué fracasan los matrimonios cristianos? Vamos a dejar a los matrimonios inconversos ahí tranquilos. Vamos a hablar de los matrimonios cristianos. ¿Por qué fracasan? Pero cuando yo veo estos pasajes, yo puedo entender por qué los matrimonios cristianos fracasan. Yo no sé si usted me está siguiendo lo que yo estoy tratando de decir. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en ese primer lugar, cuando Cristo no está ocupando el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro matrimonio como centro, hermano, tarde que temprano, la desgracia va a llegar. Cuando nosotros fracasamos en nuestras relaciones matrimoniales, es muy probable, es casi que la razón primordial del fracaso es no tener a Cristo como centro de nuestras vidas, tanto individualmente como matrimonialmente hablando. Y este fracaso es inminente. Por eso es necesario entender que la palabra nos dice, Cristo es el que tiene la preeminencia. Pero la preeminencia de Cristo no es algo que solo lo digo en mi boca, sino que tengo que manifestarlo en mi vida. Usted me dice a mí, bueno, yo no soy casada, yo soy soltera, entonces eso no aplica para mí. Pero a veces también las personas fracasan individualmente. La pregunta es, ¿por qué fracasan? ¿Por qué las personas fracasan individualmente? Una persona que está llena de deudas, está llena de problemas, está metida en problemas con media humanidad, le debe a media humanidad, ¿por qué está pasando eso? Y cuando nosotros vemos que Cristo no es el centro de esa persona, el fracaso va a venir.
Pero si nosotros tenemos a Cristo en primer lugar, no va a haber forma, hermanos. Podremos pasar por situaciones, no vamos a discutir eso. Pero si Cristo ocupa el primer lugar, nosotros vamos a llegar a buen puerto. Y yo le ruego a usted, por favor, reflexione en esto que estoy diciendo. Piénselo. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su relación con su esposo? ¿Es Cristo el primer lugar en sus vidas? Porque si Cristo es el primer lugar en su matrimonio, usted va a estimar a su esposa. Usted la va a cuidar y usted la va a respetar y usted la va a tener como vaso frágil, como una muñequita de vidrio. Y usted, mujer, si usted tiene a Cristo en primer lugar en su vida, usted va a respetar a su esposo. Usted le va a hablar a su esposo con respeto. Usted nunca lo va jamás a avergonzar ni humillar. Usted lo va a servir, usted lo va a atender. Porque ese hombre también, al tener a Cristo como cabeza, él va a ser una cabeza adecuada para usted. Pero Cristo tiene que ser el primero, hermanos, en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que somos. El pasaje nos dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Escuche, hermano, escuche. Por cuanto agradó al Padre que en él, ese él es Cristo, habitase toda plenitud. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir toda, cuando dice toda plenitud, está diciendo la cantidad total de algo. O sea, que en Cristo habitase toda la plenitud, lo que está diciendo es que en Cristo habitara todo el poder divino. Todo. ¿Cómo vamos a negar la deidad de Cristo? ¿Cómo vamos a negar que Cristo es Dios cuando aquí dice que agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud? Toda plenitud. Y ahí vimos el pasaje Colosenses 2:9, que hoy por factor tiempo no lo vamos a ver de nuevo. Pero ese es nuestro Cristo, hermano, en el cual habita toda plenitud. Por eso yo quiero que usted me comprenda la importancia de poner a Cristo como centro de nuestras vidas. No tenerlo recluido en una esquina, no tenerlo metido en una Biblia, no en un Salmo 91 abierto en la sala de la casa. No, hermano, como centro de nuestra vida, donde Él tenga la preeminencia, donde Él sea el rey de su vida, el rey de su casa, el rey de sus hijos, el rey de su carro, el rey de su baño, el rey de su cama, el rey de todo. Y por medio de Él, dice el verso 20, ¿por medio de Él quién? De Cristo. Cada vez que usted ve que dice Él, ese Él se refiere a Cristo. Cristo en el 18, vamos a ver, Cristo en el 15, Cristo en el 16, Cristo en el 17, Cristo en el 18, vamos a ver, Cristo en el 19, Cristo en el 20. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted, mi hermano? Usted ve a Cristo ahí. Cristo, 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 aleluya. Cristo, 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 Cristo por todo lado. Jesús nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro salvador. Y cuando digo nuestro sanador, no solamente nos tenemos que imaginar la rodillita mala, la caderita mala, el ojito malo y que Él me sane. No, sanador en el sentido de salvador, que me salvó a mí de la condenación eterna. Estando muerto me resucitó. Eso es sanador. Y por supuesto, Cristo también sana, no estoy diciendo que no. Pero cuando dice sanadores va más allá de un simple dolorcito de cabeza o de una enfermedad más grave. Sanador en un sentido más amplio, hermano. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente y entender el poder de Jesucristo.
y por medio de él, dice, verso 20, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es importante porque este es el punto medular. Cristo vino a reconciliar lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fue a través de ese sacrificio de Cristo. A través de ese sacrificio que Cristo hace la paz. Cristo fue el único medio para nosotros tener paz con Dios, es Cristo. Si no hubiese sido por Cristo, usted y yo estaríamos en guerra con Dios. Cristo es la paz. Haciendo la paz, dice, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais extraños, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Aquí vimos cómo era nuestra condición antes. Nos llamó extraños, nos llamó enemigos en nuestra mente y nos dice haciendo malas obras. Pero aún así, en esa condición que usted y yo estamos viendo ahí, dice, ahora os ha reconciliado. En el texto griego es, ahora os reconcilió. ¿Qué está diciendo? Que aún en nuestra condición caída, en nuestra condición de extraños, en nuestra condición de enemigos, aún en esa condición, dice que nos reconcilió en su cuerpo de carne. Cuando Cristo estaba muriendo, cuando Cristo en cuerpo presente estaba yendo a la cruz, Él nos estaba reconciliando por medio de la muerte. Esa fue la labor de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario fue para reconciliarnos en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Esa fue la razón del sacrificio. El objetivo de Cristo era llevarnos a su presencia y que Dios nos mire santos. Y santos no está diciendo que no, como siempre lo tengo que aclarar, porque cuando hablamos de santos decimos, ve, santo, entonces no, ni siquiera orina ese, no tiene nada que ver. Santo quiere decir separado, consagrado para Dios. Y la labor en la cruz del Calvario fue esa, llevarnos. Cristo en su sacrificio, en su cuerpo de carne, nos estaba llevando así como chineaditos a la misma presencia de Dios, reconciliándonos. Para llegar y presentarnos, como cuando uno le lleva un presente a una persona, un regalo, y uno dice, mira, aquí le traigo este presente. Y uno quiere mucho a esa persona y le lleva ese presente. A mí ahora el día del, el día del padre, llegó un hermano mío, uno de los menores, con su esposa y me trajeron un presente. Qué manera, qué lindo. Usted viera qué bonito sentí yo. Así, tome, aquí está, le dice. Así era un chocolatito con una tarjeta y unas cosas que incluía ahí. Él llega y me lo da así en mi mano y se asegura que yo lo coge. Él presenta ese regalo delante de mí. Y yo lo agradezco, hermano. Pero lo que le quiero decir es que esa forma de presentar ese presente que Él me trae, así Cristo nos presenta delante de Él. Dice el versículo
22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante de Dios. Esa era la labor y ahí en esas manos, en ese sacrificio iba usted, iba yo, presentados santos y sin mancha. ¿Usted cree que cuando Cristo nos estaba presentando santos y sin mancha, no había visto esa posibilidad de que usted y yo le falláramos a Dios? Por supuesto. Entonces, ¿cómo dice que sin mancha? Porque Cristo nos presentó así, santos y sin mancha. Nosotros delante de Dios, Dios nos ve a nosotros y nos ve perfectos. Irreprensibles. Irreprensibles quiere decir intachables. Estamos en el verso 22. Irreprensibles, que no tenemos nada. Dios no nos va a reprochar nada, porque espiritualmente Él nos está viendo de esa manera. Santos, irreprensibles, sin mancha. Si es que somos hijos de Dios, si es que realmente nacimos de nuevo, si es que realmente fuimos verdaderamente renacidos a través del sacrificio de Cristo y de la fe que nosotros tuvimos en Él. No porque por la fe, y voy a aclarar algo aquí, no es que es mi fe la que me va a presentar santo y sin mancha delante de Él, porque entonces ahí estaríamos cayendo en una salvación por obras. Es Cristo. El que nos reconcilió fue Él. La labor fue de Dios. Por supuesto, nosotros, para poder recibir ese regalo, ese presente de la salvación, tenemos que creer en Cristo. Porque todo aquel que en Él cree será salvo, dice la palabra. Pero no es que yo pueda usar mi fe como un instrumento, como una forma de pago para que Dios me salve, porque en realidad el que me escogió fue Dios. El día que yo vine a Cristo, yo, este servidor que le habla, el día que yo vine a Cristo era el día que estaba más perdido, en más borracheras, en más infidelidades, en más cosas ilegales que hacía. ¿Cómo yo voy a decir que yo hice algo para que Cristo me salvara? No hice nada. Solo pecado tenía. Era extraño, era ajeno. No me importaba nada. Yo vivía mi vida como yo quería y como yo mandaba. Yo era el que me sentía el todopoderoso. Pero viene Cristo y me dice, usted viene para mí. Instrumento útil me es este, le dijo a Pablo. Así que mi hermano, nosotros fuimos presentados en la muerte de Cristo, en su sacrificio, fuimos presentados, habiendo sido extraños, enemigos de Dios en nuestra mente. De nuestra boca para afuera decíamos, Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios aquí, Dios allá. Eso está de moda. Cualquier inconverso, cualquier persona, por muy pecadora que sea y por muy de verdad separada de Dios, te va a decir un bendiciones. Te va a decir un Dios te bendiga. Eso es, ahora lo hemos tomado como un cliché, como una forma natural de hablar. Dios lo acompañe, pero en la realidad, ¿realmente esa persona es regenerada, es renacida? No nos toca a nosotros juzgarlo, pero no nos engañemos. No todos los que usan ese lenguaje realmente son cristianos. De hecho, algunos viven como cristianos, hablan como cristianos, comen como cristianos, pero no son cristianos. Lo cierto del caso, mi hermano y mi querida hermana, es que fuimos reconciliados, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dos cosas importantes ahí.
Si un cristiano da la evidencia, escuche lo que voy a decir, mi hermano. Si una persona, voy a hablar de una persona, da la evidencia que permanece fundada, que permanece firme, ¿qué podemos deducir de eso? ¿Cuál es la inferencia que sacamos de eso? Que esa persona ha sido presentada santa y sin mancha delante de él, de Dios. Si nosotros vemos, repito, si nosotros vemos una persona que permanece fundada, que permanece firme, y va para adelante, y sigue luchando, y va con pruebas, y va con luchas, pero sigue adelante, y vemos esa evidencia en esa persona de que ha sido, de que se mantiene, permanece fundada, firme, como dice el versículo 23, ¿cuál es el resultado lógico de eso? ¿Qué es lo que vamos a inferir? ¿Qué es lo que vamos a deducir? Que esa persona definitivamente ha sido presentada santa y sin mancha delante de Dios. Es un hecho, de verdad, fue presentada. Pero si esta persona no permanece, ¿verdad? Fundada y firme en la fe, ¿qué vamos a deducir? ¿Que perdió la salvación? Eso sería lo más lógico. Este pasaje se usa para decir que la salvación se pierde, lo cual es un absoluto error, porque no es eso lo que está diciendo el pasaje. El pasaje no está diciendo que una persona que fue presentada santa y sin mancha, después puede ya no ser cristiana. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si una persona no permanece fundada y firme, entonces la inferencia, el resultado lógico es pensar que no ha sido presentada santa y sin mancha delante de Dios y por tanto no es salva. No porque esté perdiendo la salvación, sino porque nunca fue salva. Y esa es la cosa que hay que entender en ese pasaje 23. Por eso dice, si en verdad permanecéis, esa idea viene del verso 22. En el 22 dice, vamos a ver, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados en la fe, fundados y firmes en la fe. Entonces, vuelvo y le repito, si se da la evidencia que una persona permanece fundada, firme, sigue adelante, ¿cuál es la inferencia? ¿Cuál es la deducción lógica que sacamos de eso? Que ha sido presentada santa y sin mancha delante de Dios. Es decir, es cristiana. Pero si no permanece, si esa persona no permanece, vamos a poner un ejemplo de una persona que dice, mire, yo era cristiana, pero vieras que yo hace 10 años dejé de ser cristiana. ¿Cómo? ¿Usted dejó de ser cristiano? Sí, ya yo no creo en Dios. Eso fue una mentira. Yo estuve en la iglesia, pero ahí puro cuento y y te comienza a hablar mal de la Biblia, mal de Dios y a renegar. Está dando esa persona evidencia de que permanece firme y fundada en la fe. No. Por lo tanto, deducimos que no ha sido presentada delante de Dios santa y sin mancha. Y en conclusión, no es salva. No porque esté perdiéndola, sino porque nunca fue salva. Esa es la forma correcta de enseñar de entender ese pasaje. Entonces, hermanos, bueno, hablamos también de la reconciliación. Yo les animo a que escuchen la enseñanza anterior cuando hablé en la última enseñanza que dimos sobre esto, de la reconciliación, porque con respecto a la reconciliación también tumbamos algunos falsos argumentos que lamentablemente por falta de conocimiento, muchas veces nosotros lo que hacemos es repetir como el lorito. Como que la persona se reconcilia y se desreconcilia. Hoy se reconcilió y mañana se desreconcilió y el domingo tiene que volver a la iglesia a reconciliarse. Pasen adelante los hermanos que se van a reconciliar. Va de nuevo, se reconcilia. Al mes se volvió a apartar, ahora tiene que volver a reconciliarse. Eso no es así. Cuando Dios reconcilia a una persona,
la reconcilia de una vez y para siempre. No existe tal cosa como 2, 3, 4 reconciliaciones. Solo existe una reconciliación. Pero ahorita no hay tiempo para volver a entrar en el detalle. Yo le animo a que usted vaya al YouTube, ahí ya ahora estamos, yo mandé los hipervínculos para que ustedes puedan ingresar y escuchar la enseñanza ahí, si usted lo tiene a bien. Y que no se quede usted solamente con lo que estoy diciendo hoy, porque no estoy diciéndolo todo. El domingo yo expliqué con más detalle lo que tiene que ver con la reconciliación. Entonces, amados hermanos, lo que aquí estamos viendo es, ya en resumen, es que Pablo estaba observando y Pablo comprendía muy bien los peligros que acechaban a la fe de estos hermanos colosenses, que era una fe reciente, cristianos recién convertidos, como tenemos aquí cristianos recién convertidos, que tenemos que cuidarlos. Yo hago esto, hermano, y muchas de las cosas que yo hago, esto de mandar los audios, subirlos al canal de YouTube, estar haciendo enseñanzas 3 días por semana, es precisamente para que los cristianos nuevos agarren fuerza, cojan fuerza y de verdad reciban de parte del Señor esa fortaleza para seguir adelante, porque hay muchos enemigos que andan acechando, que andan sobrevolando a los cristianos para ver de qué manera introducen sus herejías destructoras. Pablo entendió muy bien esto. Estos colosenses estaban siendo acechados, parecían sopilotes encima de los colosenses. Pero aquí estamos viendo que Pablo los pone sobre aviso. Pablo los está previniendo y les está diciendo, Cristo es el centro, no coman cuento. No coman cuento, no sigan fábulas, dijo allá en otro pasaje, fábulas de perdición, fábulas que llevaban a la perdición, porque eso es lo que inventan algunos, fábulas, historietas de Heidi, para confundir a los cristianos. No tenemos que escuchar eso, tenemos que ser analíticos y Biblia en mano, hermanos, y con mucha guía del Señor, escuchar la palabra y filtrar lo que estamos oyendo. Tener un oído atento a lo que Dios nos está diciendo. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su atención. Estamos, gracias al Señor, bendecidos. Hoy ha sido un resumen. A veces algunos hermanos me dicen a mí, pastor, pero es que eso ya es repetido la semana pasada. Bueno, yo siempre les insisto en que tengan paciencia, porque hay hermanos que se unen, se están uniendo, están comenzando y necesitamos afianzarlos a ellos. A los que ya están más firmes, pues gloria a Dios por eso. O que ya saben todo esto, gloria a Dios por eso. Pero hay que tener paciencia también con los hermanos que se están recién incorporando. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería lo que les puedo decir con respecto a la paciencia que tienen que tener cuando escuchan algo que ya fue explicado. No todo lo que dije hoy lo expliqué el domingo. Pero lo que sí dije, a los que ya lo saben, les pido que tengan paciencia para conmigo y para con todos los hermanos. Que Dios me los bendiga, un abrazo y vamos a entrar a la sesión de preguntas y de comentarios. Bendiciones.